hablar del perfil político de los candidatos en medio de la pandemia, en un momento en el cual pues, el mundo ha cambiado, un momento en el cual el mundo ha cambiado, en el cual la comunicación ha cambiado. Y en todo este proceso y en todo este trasegar, hoy en Colombia, en Perú, en Bolivia, vivimos un momento especial. Quiero decirles que yo soy director del Foro Internacional de Congresistas, Alcaldes y Concejales, que se está realizando en este momento virtualmente, que se cierra el próximo jueves 23 de julio. Y cuando he tenido la oportunidad de entrevistar candidatos presidenciales, como el candidato a la presidencia de Bolivia, Tuto Quiroga, pues realmente esto nos permite, de alguna manera, hacer un análisis en torno a la manera como los candidatos están haciendo campaña política en este momento, en plena pandemia, y lo que vendrá después. En Bolivia están ya empezando a calentarse motores para las elecciones que podrían abrir espacio a un nuevo presidente de la República en los próximos meses. Y en el marco del foro, pues participó Tuto Quiroga. Pero también tenemos a Jimena Rincón, quien es candidata a la presidencia de Chile para el 2021. Hoy es senadora y fue secretaria general de la presidencia de este país. También tenemos un candidato de Honduras. Entonces, la experiencia que nos ha traído el Foro Internacional de Autoridades, organizado por una alianza iberoamericana, todavía no pasamos, gracias. Yo voy indicándoles en qué momento vamos a pasar. Les agradezco muchísimo. Él nos ha permitido, de alguna manera, tener desde la experiencia y desde la labor antes que consultor como periodista político, en primera línea y en primera instancia, esa experiencia para poder ver qué es lo que está pasando. Así que entramos con la primera diapositiva, por favor, muchas gracias. Pasamos a la primera diapositiva. En esta primera diapositiva vamos a empezar hablando de cuál es el error más frecuente que se comete en esta etapa en esta etapa de comunicación política a nivel electoral, pero por supuesto también en gobierno. Y es el siguiente: nos hemos encontrado con interminables discursos grandilocuentes, ajenos a lo cotidiano de esta dura realidad. Nos encontramos, en el caso de Colombia, acá pues apenas el año pasado se hicieron las elecciones regionales. Tuve el gusto de compartir tanto con Víctor cuando estuvo en la Universidad Externado, como con Jorge Sandoval cuando ya en caliente estuvo haciendo fotografía política a muchos candidatos relevantes de Colombia. Y los candidatos que fueron electos en este momento siguen en un proceso político como si estuvieran en campaña. Entonces salen con unos discursos grandilocuentes, pero muy ajenos a lo cotidiano de esta realidad. Está bien dar ánimo, está bien ser positivos. ¿Y por qué traigo? Para las elecciones post pandemia en Colombia todavía nos falta tiempo. No tenemos elecciones este año ni a Congreso de la República, ni a Presidencia, ni a autoridades regionales. Aún falta un tiempo. Sin embargo, en el caso de Colombia, puntualmente, ¿qué nos hemos encontrado? Un presidente de la República que sale en televisión todos los días de la semana y que ha hecho una inversión en marketing muy amplia, pero además de eso, alcaldes de distintas ciudades en donde la comunicación política se ha convertido, agradecería mucho si apagamos los micrófonos a los asistentes, la comunicación política se ha convertido en la principal herramienta para combatir la pandemia. La comunicación política no es un lujo, la comunicación política es una ciencia y es un arte, que en este momento salva vidas. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, dejémonos de esos discursos grandilocuentes, y es lo que hay que decir a los me gusta mucho esta frase de Alonso Páez, donde dice que a los líderes no los seguimos tanto por lo que dicen,
como por lo que hacen. Necesitamos muchas más acciones antes que discursos donde ellos estén elogiando por una gestión. Mire, tuvimos una experiencia muy interesante y tiene que ver con algunos alcaldes que en plena pandemia empiezan a manifestar que en sus ciudades, en sus municipios, 0 casos de COVID y que eran municipios ejemplares. Hoy son los municipios que más casos de COVID tienen. Cuando sacaron 0 casos de COVID, sacaron pecho, salieron muy contentos en los medios de comunicación, mostrando su ejemplar administración, con asesores y consultores políticos que yo he visto en las cumbres mundiales también, en República Dominicana, en Perú, en Argentina. Y ahora en este momento estas ciudades están llenas de COVID. Entonces, más que los discursos, las acciones. Y esa es la mejor campaña que puede hacer un candidato político para las próximas elecciones. Ya no es tanto los discursos, ya no es tanto hablar, hablar y hablar. Además, porque les voy a hablar ahora de algo muy interesante, que es la democracia digital siguiente. Precisamente, muchas gracias a Pablo Vicente de República Dominicana. Entrando en el tema de la democracia digital, esta democracia digital que usa las nuevas tecnologías y de la que se viene hablando desde hace algunos años, nace el Partido de la Red en Argentina, logran un diputado solo por internet y cada vez tiene más influencia. Hoy todo se está digitalizando. Hasta los sectores más remotos, en las montañas más altas de Colombia, de Perú, de Bolivia, ya se necesita tecnificar la educación. Y de la mano con la tecnificación para que los chicos vean las clases virtuales, pues también vamos a hablar de la democracia digital. De alguna manera, la democracia digital en América Latina está llegando un poco tarde. Se ha movido mucho más rápido en Europa, en Estados Unidos, y tal vez los precursores que van más adelante en Latinoamérica están en Argentina, con este partido político que se llama el Partido de la Red. Siguiente, por favor. Entonces, claro, vamos a tener candidatos digitales, porque estas grandes reuniones de plaza pública, de llenar la plaza pública, el que tenga más asistentes, en el caso de Colombia se acostumbra a dar cerveza en las reuniones de campaña, a dar carne asada, comida, en fin, todo el show y toda la fiesta electoral. En Perú se disfrazan, salen en caravanas. ¿Qué va a pasar ahora con estas manifestaciones y expresiones democráticas y culturales que se van a trasladar a la virtualidad? Porque esta pandemia nos muestra y nos pone en evidencia que ha llegado el fin de un ciclo en la humanidad y empezamos otro. Entonces, he denominado a esta parte de la conferencia los candidatos Matrix. Se empieza a vender esa realidad desde el mundo virtual, desde la democracia digital. Y es ahí donde el manejo de las redes sociales juega un papel fundamental. Los medios alternativos de comunicación, un papel fundamental. Dominar las nuevas tecnologías. Pero cuando nos encontramos con alcaldes, con políticos tradicionales, tal vez no en las ciudades capitales como Santiago de Chile, Lima, Bogotá, Ciudad de México, pero si nos vamos más bien a los lugares más remotos y más apartados, pues entonces nos vamos a encontrar con que muchos candidatos desconocen el manejo de estas tecnologías. Y nos encontramos con que en medio de la globalización hay lugares totalmente apartados del mundo donde aún la globalización no llegó como nosotros creíamos. Entonces, primero para nosotros como consultores, yo pienso que es un gran desafío entrar en el tema de la democracia digital, digitalizar las elecciones, digitalizar los candidatos. Y pues de alguna manera el candidato se crea desde esa realidad. Ya veníamos entrenándonos un poco en las elecciones anteriores, ya las redes sociales cada vez tomaban más relevancia. Según una encuesta que se hace en Bogotá, reciente del Centro Nacional de Consultoría de Colombia, los colombianos consultamos bastante las redes sociales para mantenernos informados, pero la que más influencia tiene en Colombia es el Facebook, por encima de Twitter, de Instagram, incluso del WhatsApp. Facebook toma un protagonismo fundamental y vamos a ver cómo están los candidatos en el manejo de sus redes sociales. Ya no es un manejo normal de comunicación,
En este momento, el community va a ser el director técnico de la campaña y tiene en mi concepto esa relevancia. Siguiente, por favor. Entonces, los medios de comunicación independientes toman una importancia fundamental. Hace apenas 6 meses resultaría casi imposible, y lo digo desde la experiencia personal. Yo dirijo un periódico independiente en Colombia que hace denuncia periodística desde hace años, que me costó el exilio en la Unión Europea por un tiempo, por temas de seguridad, por defender derechos humanos, por el tema medioambiental, el tema pues, de líderes sociales en Colombia, y luego pues he ido de la mano haciendo este activismo social y buscando justamente generar innovación política, pero esa innovación política que de alguna manera es más de acciones que de discursos frente a este activismo. Y resultaría imposible para un periódico independiente en una jornada de un foro virtual llegar a 46.000 personas. Los medios independientes adquieren gran importancia, pero también adquiere la seguridad informática en este momento de la historia en medio de esta pandemia. Hemos tenido nosotros en Bogotá, de la mano con la Fundación para la Libertad de Prensa y la organización Reporteros Sin Fronteras, una reunión muy interesante con expertos en seguridad informática que trabajaron con este señor que ustedes ven en la diapositiva, que es un hombre que ha hecho historia en el mundo de los medios porque fue el fundador de Wikileaks. Y cuando nos hemos reunido con el equipo de Wikileaks y comprendemos un poco este universo y nos damos cuenta de la importancia de la seguridad informática, hay que asesorar muy bien hoy a los candidatos políticos para que tengan en cuenta el tema de la seguridad informática. Se vienen generando muchos saboteos en estas plataformas como Zoom. Ahora Claudia López, alcaldesa de Bogotá, en un foro, estaba en plena intervención cuando le han puesto un video pornográfico. Es importantísimo en la consultoría a los candidatos post pandemia que tengan en cuenta 3 cosas. Primero, la democracia ya no solo es democracia digital. Segundo, que antes que tener 10 escoltas y 5 vehículos blindados deben tener seguridad informática. Y tercero, que los medios alternativos de comunicación, los medios independientes, los medios que antes no tenían un valor agregado, hoy lo tienen, porque de alguna manera han crecido mucho, hemos crecido mucho. Un periódico como Periódico Censura, que yo dirijo en Colombia, siendo un periódico independiente muy pequeño, que teníamos 3.000, 4.000 lectores, hoy vamos en 180.000 lectores. Eso es mucha gente. Entonces, realmente hemos crecido sin pagarle a Facebook, sin pagarle a ninguna red social, solo con contenidos orgánicos. A través de Facebook se comparten y se han generado nuevas técnicas para hacer virales los contenidos sin necesidad de estarle pagando a Facebook para crecer en likes, como se acostumbra a hacer en las campañas políticas. Siguiente, por favor. Por eso, el perfil del candidato en pandemia y post-pandemia es un perfil que debe, antes que nada, debe construirse desde el conocimiento. Para mí, esto de los discursos grandilocuentes, como lo que hoy está manejando Duque, Duque, el presidente de Colombia, ha tenido un efecto contrario. Digamos que en esa teoría de la aguja hipotérmica, del causa-efecto, su estratega de comunicación política no midió muy bien cuál iba a ser el efecto. Y en lugar de engrandecer la imagen de un presidente en Colombia, ha perdido mucha credibilidad, está caidísimo en las encuestas, no da confianza, confunde a la gente y digamos que la tiene bien difícil. Cosa muy distinta pasa con el presidente de Canadá, que ha sido un presidente que, siguiente por favor, ha manejado un discurso asertivo y ¿cómo ha sido ese discurso? Digamos que ha sido un discurso en donde con muy pocas palabras, apenas en 90 segundos, le ha dado la seguridad que su país necesitaba, le ha dado en un mensaje ese sentir
el sentirse seguro cada ciudadano, ese mensaje de seguridad que debe transmitir el gobernante y el candidato. Si el gobernante o el candidato no muestran ese liderazgo, pero no desde la mentira, no desde la farsa, sino realmente estamos eh, viviendo en este momento. ¿Y cómo hacerlo? Pues asesorándose de expertos. Eso es lo que quiere oír todo el mundo hoy en cualquier rincón del planeta. Tranquilo, estás a salvo. Yo te cubro de esta salida. Para convencernos y persuadirnos, siempre y cuando se haga de la forma correcta, porque la comunicación, además de un arte, es también una ciencia. Y no se trata solo de credibilidad, sino especialmente de autenticidad. O eres auténtico o no podrás liderar a nadie, no podrás persuadir a nadie. Candidatos políticos post pandemia, sean auténticos, pero antes que nada, llénense de conocimiento frente a lo que está pasando, asesórense de los mejores y los discursos populistas que han gobernado a este continente durante tanto tiempo, pues en este momento ya no están ganando la relevancia eh, que tenían antes. En este momento las cosas están cambiando. Tal vez es muy, lo hablaba con Jorge atrás de cámaras, tal vez en este momento sería un poco precipitado decir cómo van a ser las próximas elecciones, cómo va a cambiar todo esto. Sé que Jorge, por ejemplo, sigue haciendo muy buenas fotografías, que en mi concepto, en este momento la fotografía y la imagen política va a tener más importancia que antes. Siempre ha sido importante, pero ahora más, porque tal vez todo se virtualiza. Siguiente, por favor. Este candidato, bueno, acaba de ser elegido, que es Lee Hsien Loong, como presidente de Singapur, recuerdo desde el 59. Pero hay algo muy interesante en este tema y es que él, eh, estas elecciones presidenciales fueron apenas hace 3, 4, 5, 8 días, el 10 de julio, en pleno COVID-19. Entonces, más de 2 millones de ciudadanos votaron y lo eligen. Salen a votar con la papeleta. Entonces, de alguna manera, la democracia no se detiene. La lectura que nosotros haríamos es que la democracia se digitaliza, pero también no sabemos cuál vaya a ser el comportamiento de la pandemia en los próximos meses. En el caso de Bolivia, que tiene ya elecciones cerca, en el caso de Perú, que tiene elecciones cerca. Para Colombia, pues es una locura en este momento hablar de un tema electoral. Sin embargo, se contempla la posibilidad, siguiente, por favor, estamos llegando al final del tiempo, se contempla la posibilidad de que en Colombia corran las elecciones y la pandemia empeora. Lo único claro y lo único cierto hoy acá es que Colombia está entre los 20 países de mayor contagio en el mundo de COVID-19 y que no sabemos si esto se va a manejar como en los otros países del mundo, que llega un pico y después todo vuelve a la normalidad, o si esto no nos va a permitir volver a tener una vida como la teníamos hace 6 meses. Así que, candidatos de Latinoamérica, una recomendación. Sobre todo, aprender lo más rápido posible. Segundo, si no lo saben, callen. Hablar menos o dejar de hablar y dejar más bien, decirlo así, dejar hablar a quienes lo sepan. Porque el liderazgo y la comunicación eficiente también salva vidas. En este momento no se trata solamente de perfilar a un candidato, de tener un presupuesto y de montarlo en el poder a como dé lugar, con los mejores spots, siguiente, por favor, con las mejores vallas, con la publicidad visual mejor elaborada. Necesitamos en este momento que los candidatos que llegan al poder sean candidatos que tengan conocimiento, que tengan acciones, que tengan discursos, que tengan una comunicación política asertiva, que la tengan clara, que tengan un mensaje positivo, que sean propositivos frente a lo que estamos viviendo. Y el coletazo económico que se viene para Latinoamérica y para el mundo después de la pandemia va a ser durísimo. Ya podemos cerrar la presentación. Si me regalas primer plano, te lo agradezco mucho, Joseph.
realmente en este momento la invitación es una. Quiero en primer lugar agradecer profundamente a la Asociación Americana de Investigación Política. Es muy interesante lo que se está haciendo y cómo se está generando en este momento esta digitalización de la investigación, de la democracia. Y antes que nada, la invitación es a asesorar a los candidatos y a los próximos líderes que van a gobernar desde las acciones, ponerlos a prepararse un poco más, porque el desafío que tenemos es muy grande. Y lo que nos ha enseñado también esta pandemia es que muchos líderes políticos no estaban preparados para liderar y para superar esta crisis. Entonces, en este momento tratan de poner la economía sobre la vida, cuando la vida es más importante que la economía. Y faltan mucho, la verdad. Yo pienso que desde la experiencia acá en Colombia como periodista, invitándolos a todos los que están en sala en este momento, pues, que también están en Facebook y demás, que nos acompañen en el Foro Internacional de Congresistas, Alcaldes y Concejales el próximo jueves, en donde vamos a escuchar a las autoridades que comparten sus experiencias, pero vamos a tener un debate especial de candidatos presidenciales. Entonces, pues, Joseph, felicito este esfuerzo, gracias por permitirme a mí participar en esta mesa tan importante. Y la conclusión es una, y lo dijimos en breve, básicamente la democracia digital ya es una realidad, los candidatos deben tener preparación, la imagen política es fundamental, pero antes que la imagen, la preparación, la autenticidad para liderar, para persuadir y no tener discursos grandilocuentes. Muchas gracias desde Colombia, un abrazo para todos ustedes, gracias por permitirme participar.